Bien, amados hermanos, Dios nos continúe bendiciendo en una manera especial. Nos hemos gozado en la alabanza y la adoración a Dios esta tarde y estamos esperando que Dios nos siga bendiciendo a través de su palabra. Y le hemos titulado a este mensaje, Sacrifícame a Isaac. Sacrifícame a Isaac. El texto está en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 2. Génesis capítulo 22, versos del 1 al 2. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Génesis 22, del 1 al 2. Dice la palabra de nuestro Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. La palabra de Dios nos acaba de revelar algo tremendo. Y es que Dios le está pidiendo por primera vez a un hombre que sacrifique a su hijo. Que sacrifique a su hijo. ¿Y cómo entender esta petición de Dios? ¿Cómo podemos entender que un Dios que se opone a los sacrificios humanos, que no es de Dios los sacrificios humanos, cómo es posible que ahora Dios le esté diciendo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac? Bueno, la clave para entender esta extrema petición de Dios la encontramos en el primer versículo que leímos y dice así, probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. La Biblia dice que Dios prueba a los justos. En nuestro caminar con Dios seremos probados, seremos examinados en nuestra fe. El examen de nuestra fe demostrará hasta dónde estamos dispuestos a obedecer a Dios o no. El examen de nuestra fe sacará a la luz si en verdad Dios es lo primero en nuestra vida. El examen de nuestra fe revelará la condición real de nuestro corazón. En la parábola del sembrador, Jesús dice que el sembrador salió a sembrar y dice que parte de esa semilla cayó en pedregales, dice el Señor, donde no había mucha tierra. Y dice Jesús, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Entonces los discípulos no entendieron lo que Jesús quería decir con esto y le dijeron al Señor, Señor, explícanos esta parábola, ¿verdad? Y escuchen el significado que Jesús da de esta parte de esa parábola. En Lucas capítulo 8, verso 13, el Señor dijo, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es decir, hermanos, que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las persecuciones, cuando vienen las luchas de la vida, hay gente que en vez de afirmarse, de afianzarse en lo que han creído, lo que hace es que salen corriendo, salen huyendo, abandonan la fe que decían tener. ¿Por qué? Porque no tienen raíz, no tienen convicción. De manera que la prueba de la fe declara lo que realmente hay en el corazón humano. Mis amados, Jesús dijo acerca de los judíos, este pueblo
de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, que un simple examen o prueba de la fe demostrará si nuestra devoción a Dios es solamente de labios o si realmente nuestro corazón le pertenece a Dios. Si tú eres creyente, sin duda serás probado. Serás probado. Y la respuesta ante cada examen de tu fe dirá el lugar que Cristo ocupa en tu vida. Es interesante la respuesta que nosotros damos ante cada examen de nuestra fe. Eso dirá el lugar que Jesús ocupa en nuestra vida. Eso explica que Jesús le haya preguntado a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No, unos dicen que tú eres un profeta, Elías, esto, lo otro, pero Jesús pasa directamente a preguntarle, ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y Pedro se adelanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta es la pregunta más importante que tú y yo tengamos que responder en nuestra vida. ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque de la respuesta que nosotros demos a esa pregunta dependerá no solamente nuestra vida aquí en esta tierra, sino dependerá nuestro destino eterno. Si para nosotros Jesús es un simple profeta, cuando vengan las batallas y las luchas y los exámenes de nuestra fe, nos iremos. Pero si para nosotros Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pueden venir las luchas que van a venir y pueden venir las pruebas que van a venir, pero estaremos firmes, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Todos los siervos de Dios en la Biblia fueron probados en su fe. Por eso es que encontramos una galería de héroes de la fe en el capítulo número 11 del libro de Hebreos. Una serie de héroes de la fe que ya caminaron esta carrera y vencieron. Alabado sea Dios. Y nuestro estimado Abraham no sería la excepción. El que sería conocido luego como el padre de la fe, como el padre de los creyentes, ¿verdad? Fue probado en su fe. Y no una vez, sino muchas veces Abraham fue probado. Pero esta prueba en la cual estamos tratando en el día de hoy fue una prueba muy singular, porque Dios le pidió que sacrificara a su hijo, a Isaac. Y Dios dijo, a quien amas, a quien amas. Qué detalle más importante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reaccionó Abraham ante este examen de su fe? ¿Por qué Dios le pediría a Abraham un acto tan extremo como este? ¿Qué significaba todo aquello? Bueno, eso, mis amados hermanos, es lo que veremos en el día de hoy con la gracia de nuestro Señor. Pero para poder entender aquella petición divina y la respuesta del patriarca Abraham, es necesario que entendamos el contexto. Dios quería formar una nación, un pueblo que fuera exclusivamente de él y para él. Y para eso Dios llamó a un hombre llamado Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, una tierra idólatra, una tierra donde adoraban un sinnúmero de dioses falsos, muchos ídolos, adoraban la luna, las estrellas, el sol, adoraban cualquier cosa que se pudiera adorar, ellos adoraban allí. Y allí vivía Abraham. Es decir, que podemos decir que Dios llamó a un idólatra allí en Ur de los Caldeos. Así que Dios llama a Abraham para que abandone los ídolos y ponga su fe y su confianza solamente en él. Y yo quiero decir que Dios sigue haciendo lo mismo.
Dios está llamando al hombre para que abandone todos los ídolos y ponga su fe exclusivamente en Él. Pero no solamente Dios le pide a Abraham que abandone sus ídolos, sino que Dios le pide algo más a este patriarca. Génesis capítulo 12, verso 1 al 4. Mira lo que Dios le pide. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra. Le pidió que dejara su parentela, pero también le pidió que dejara la casa de su padre. ¿Y qué creen? Abraham obedeció. Abraham obedeció. Hizo exactamente lo que Dios le estaba pidiendo. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 8, ahí en esa galería de los hombres de la fe, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mucha gente quiere moverse de lo seguro a lo seguro, pero no fue así con Abraham. Dios le dijo, sal por la fe a una tierra que yo te daré. Él no sabía dónde quedaba, ni dónde era, ni cómo era. Pero salió creyendo y confiando en Dios. Confiando en Dios. Así es como debemos vivir nuestra vida en esta tierra. Confiando en Dios. Aunque no se vea nada en el horizonte. Aunque no haya nada seguro en el futuro, pero si estamos en las manos de Dios, estamos seguros, estamos confiados porque el Todopoderoso está con nosotros. Y eso es más que suficiente. Fíjense que dice, por la fe obedeció. Por la fe obedeció. Y miren, hermanos, aquí es donde muchos creyentes tropiezan. Déjeme decirle, cuando tienen que poner en una balanza a Dios de un lado y a su familia del otro lado, ¿verdad? Desafortunadamente muchos creyentes escogen a su familia y dejan a Dios de lado. Y es en ese punto precisamente donde termina el viaje de la fe para muchos creyentes, entre comillas. Justo en el comienzo, cuando Dios los llama y le dice, abandona todo, deja tu familia, deja toda tu historia pasada, deja todo, dice, no, mi familia no. Y justo en el comienzo tropiezan y termina el viaje de la fe. Porque no entienden que de Dios viene todo lo que tenemos, incluyendo la familia. En otras palabras, si tú tienes una esposa o tienes un esposo, es porque Dios te lo ha permitido. Si tienes hijos, es porque Dios te los ha concedido. Herencia de Jehová son los hijos. Todo lo bueno que tú tienes viene de la mano de Dios. Por lo tanto, ninguna bendición puede ser mayor que el dador de la bendición que es Dios. Cuando usted escoge una bendición en lugar de Dios, está cometiendo un pecado llamado idolatría. Idolatría. Eso o esa
es para usted más importante que Dios. Por lo tanto, eso o esa ocupa en tu corazón el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y eso es un ídolo. Un ídolo que tú estás adorando, que tú lo contemplas por encima de todas las cosas, que para ti tiene más valor que todas las cosas. Eso es un ídolo. Cristo dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a tu familia. No podéis servir a Dios y a todo lo que tú puedas poner ahí. Dios es el único digno de alabanza y gloria. Y Él no comparte su gloria con nadie. Nadie puede robarle a Él ni un ápice, ni un gramo de la gloria que solo Él merece. El trono de nuestro corazón le debe pertenecer solamente a uno, a Cristo Jesús. A nadie más. Mis amados, Dios desea bendecirnos en gran manera. Pero para que esa bendición de Dios se derrame sobre nosotros, primero debe derribar todos los ídolos que están en nuestro corazón. Alguien dijo con mucho acierto que el corazón humano es una fábrica de hacer ídolos. Hacemos un ídolo de cualquier cosa y de cualquiera. Si tú deseas la bendición de Dios, que la Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, debe Dios antes derribar de tu corazón todo ídolo. Al patriarca Abraham le esperaba una gran bendición por delante. Dice que Dios le había dicho, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero antes tenía que salir de Ur de los Caldeos, de su parentela y aún de la casa de su padre. Abraham obedeció y Dios ciertamente cumplió con su palabra, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios cumple lo que promete. Dios es fiel y Él permanece fiel. De manera que este patriarca Abraham fue bendecido en gran manera. Fue un hombre extremadamente próspero, pero había un problema en Abraham. No tenía hijos. No tenía hijos. Y la esposa de Abraham, Sarai, era estéril. Así que Abraham habla con Dios y le platica de este asunto a Dios. Y dice, sí, me has bendecido en todas las cosas, no has fallado en tu palabra, pero yo no tengo hijos. Y entonces hay un esclavo que va a heredar todo lo que tú me has dado. Pero observe usted entonces la respuesta que Dios le da a este hombre. Génesis capítulo 15, verso 4 al 6. Mira la respuesta de Dios. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué hermoso es Dios. Le dijo, sal afuera. Parece que él estaba allí en la tienda de campaña donde vivía. Y lo único que miraba era, ¿verdad? Problemas, muros y muros y muros por todas partes. Y su visión estaba tan estrecha. Y dice, ¿qué va? Yo creo que no voy a tener hijos.
Dice Dios que no, sal fuera. Mira arriba. ¿A dónde? Mira al cielo. Dile a tu hermano, mira al cielo. Mira a Cristo. Mira a Dios. Mira a Dios. Mira allá, mira las estrellas. Cuéntalas si tú las puedes contar, porque así será la descendencia que yo te voy a dar. Es decir, Dios le promete a Abraham un hijo. Y no solo un hijo, sino descendientes sin número. Alabado sea Dios. Una descendencia tan numerosa, dice, como las estrellas del cielo. Qué grande es Dios. Yo no sé si usted puede ver eso. A veces nosotros estamos en nuestra tienda de campaña y no podemos ver a Dios. Y Dios quiere quitarte esa tienda de campaña que tienes ahí en tu mente, en tu cabeza, que no te deja ver la grandeza de Dios. No te deja ver la grandeza de Dios y lo que Dios tiene para ti. Alabado sea Dios. Y otra vez vemos a Abraham creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Y por eso la Biblia dice que su fe le fue contada por justicia. Yo no sé cuántos hombres y mujeres de fe hay aquí. Yo no sé cuántos le creen a Dios. No solo que creen en Dios, sino que le creen a Dios. No solo creo en ti, sino creo lo que tú dices. Mis amados, debemos entender que este camino es por fe. Si usted pretende caminar con Dios, debe hacerlo de una sola manera, creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Ahora, cuando Dios le habló a Abraham y le hizo esta promesa, tenía unos 75 años, quizás un poquito más, quizás, por ahí, cercano a Bernardo. Y su esposa Sarai era estéril. Pero aún así, Abraham le creyó a Dios. Si tú lo dices, amén. Ese es el creyente. Lo dice la Biblia, lo creo. Amén. Gloria a Jesús. Mis amados, la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. No solamente que creas que existe, sino que Él recompensa si tú le buscas. Si tú quieres obtener todo lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Tendrás que creerlo. Que creerlo. Es por fe, hermanos. Es por fe. Jesús dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué dicen los incrédulos? No, yo tengo que ver para creer. ¿Qué dice Jesús? Si tú crees, tú verás. Así que Abraham lo creyó, hermano. Creyó lo que Dios le dijo. Dios le dijo, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas. Y Abraham lo creyó. Lo creyó. Pero pasaron años antes de que Abraham recibiera a Isaac, el hijo de la promesa. Pues Dios se lo prometió, el hijo de la promesa. Y la Biblia dice que cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90, fue que recibieron a Isaac, el hijo de la promesa. Fíjense. Es decir que pasaron aproximadamente como unos 25 años que Abraham estuvo esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Y la pregunta es, ¿qué pasó con Abraham en esos 25 años que estuvo esperando la palabra que Dios le prometió? Bueno, Romanos capítulo 4, versos 18 al 21 nos da la respuesta de lo que pasó con Abraham en todo ese tiempo. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pasó un año y otro, y 10 años, y 15 años, y no llegaba la promesa y el hijo prometido, pero nunca dudó. Nunca se debilitó en fe, sino que creyó en esperanza contra esperanza. Si Dios lo dijo, lo creo. Si Dios prometió su palabra, así será. No importa que mi cuerpo esté ya casi muerto, no importa que Sara esté estéril, si Dios lo dijo, así será. Alabado sea Dios. Nunca dudó de Dios. Nunca. Aprendió a confiar en la palabra de Dios. Y aunque su cuerpo estaba ya como muerto y su esposa estéril, imagínese eso, hermano, nunca dejó de creer. Nunca. ¿Oyó eso? Nunca dejó de creer. Abraham creyó hasta el final. Yo no sé cuántos se suman a ese tipo de creyente, hermano. De decir, yo voy a creer hasta el final. Me matan, pero voy a seguir creyendo. Hasta el último segundo de vida, voy a seguir creyendo. Porque él estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para cumplir todo lo que había prometido. Eso es un hombre de fe. Estaba plenamente ¿qué? Convencido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Alabado sea Dios. El problema de algunos creyentes es que si no reciben al momento lo que esperan, comienzan a dudar. Comienzan a dudar. Hermanos, Abraham esperó 25 años y nunca dudó. Yo no sé cuánto tú llevas esperando, pero este hombre esperó 25 años y nunca dudó. Y si nosotros vamos al libro de Hebreos, un momentico, que este texto no lo tenía, pero se lo voy a decir. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, hermano, encontramos algo poderoso, poderoso, hermano. Y se lo voy a decir porque el Espíritu Santo me lo está dando ahora. Y dice la Biblia, y todos estos, hablando de los héroes de la fe, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué les parece? Murieron y no vieron con sus ojos lo prometido, sin embargo, siguieron creyendo hasta el final. ¿Y quiénes lo recibieron? Nosotros. Nosotros lo hemos recibido. ¿Cuánto alaban al Señor por eso, hermano? Después de haber caminado muchos años con Dios y de haber aprobado muchas pruebas de su fe, ahora viene una última prueba. Una prueba que superaría a todas las anteriores. Dios le dijo en Génesis 22, capítulo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Era una prueba más. Una prueba que sellaría toda una vida caminando con Dios por medio de la fe. ¿Qué haría Abraham, hermanos? ¿Sacrificaría a su único hijo? ¿Al que amaba con todo su ser? ¿O le diría a Dios, ¿sabes qué? No. Esto es demasiado para mí. Hasta aquí llegué.
La Biblia nos da la respuesta de lo que hizo. Génesis capítulo 22, versos 3 al 5 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham se levantó muy de mañana, lo preparó todo y se fue al lugar que Dios le dijo. Es admirable, amados hermanos, la obediencia de Abraham. Este hombre estaba dispuesto a cumplir sin demora la voluntad de Dios. Y es que los hombres y mujeres de fe se conocen por su obediencia. Los hombres y mujeres de fe se conocen porque obedecen sin dudar la voluntad de Dios. La fe y la obediencia, amados hermanos, van de la mano. No se puede desligar una de la otra. Si tienes fe realmente en Dios, tú vas a obedecer. Y si obedeces a Dios es porque tienes fe. Vaya, Hebreos 11 dice, por la fe obedeció, por la fe obedeció. Los hombres y mujeres de fe no cuestionan la voluntad de Dios, sino que la obedecen sin cuestionar. ¿Por qué? Porque conocen a Dios. Porque saben que Dios es bueno. Que su voluntad es agradable y perfecta. Y aunque no saben el porqué de la orden de Dios, saben que Dios es bueno. Cristo le dijo a Pedro, lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Abraham ciertamente no entendía el porqué de aquella petición de Dios, pero aún así fue capaz de decirle a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dios le había pedido que sacrificara a su hijo, pero este hombre dice, nosotros vamos a regresar, vivitos y coleando. Eso es fe. Eso es fe. Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo y Abraham estaba creyendo que aquello no solamente era un acto de adoración, sino que Dios resucitaría a su hijo de entre los muertos, porque él dijo, adoraremos y volveremos. Esa es la clase de fe que Dios quiere producir en ti. Pero esa fe se produce cuando decides abandonar los ídolos de tu corazón para creer la palabra de Dios. Mientras tengas un ídolo en tu corazón, será un obstáculo que te impedirá caminar con Dios. A la luz de esto que hemos hablado, podemos entender entonces las palabras de Cristo en Mateo capítulo 10, versos 37 al 39. Dice Cristo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida,
la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. No es que no amemos a nuestros familiares más cercanos, no. El problema está en que cuando los amamos a ellos más que a Dios, entonces se han convertido en un ídolo en tu corazón. Porque ellos tienen para ti más valor que Dios. Repito, cuando esto sucede, significa que tienes un ídolo en tu corazón. Los que hacen esto, dice Cristo, no son dignos de mí. Mis amados, Abraham amaba a su hijo, porque Dios se lo dijo, a quien amas, ¿verdad? Abraham amaba a su hijo, pero amaba a Dios más que a su hijo. Mis amados, nosotros tenemos que entender que nuestros hijos no nos salvarán, ni tampoco nosotros podemos salvar a nuestros hijos. En cambio, si nos entregamos a Cristo de todo corazón, Él nos salvará a nosotros y a nuestros hijos. Por esa razón, Cristo concluye diciendo, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, si tú insistes en vivir a tu manera, si persistes en poner a cualquier ser humano por encima de él, te vas a perder. Pero si pierdes tu vida por causa de él, si lo pones a él en primer lugar, incluso por encima de lo que más tú quieras en este mundo, te salvarás. Mis amados, hoy Dios quiere que tú entregues a tu Isaac. Hoy Dios quiere que entregues lo que más tú amas para poderte salvar. Hoy Dios quiere que tú decidas si te quedas con Isaac y lo pierdes todo o entregas a Isaac y lo ganas todo. Abraham amaba a su hijo, a su único, a Isaac, pero decidió ir a Moriah y sacrificarlo. Pero hermanos, si admirable nos resulta la respuesta del padre, admirable también fue la conducta del hijo. Génesis capítulo 22, versos 6 al 9 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Si admirable fue la fe inquebrantable de Abraham, admirable fue la conducta de Isaac. Se dejó atar por su padre. No ofreció ninguna resistencia. Con resignación aceptó la voluntad de Dios. Con total mansedumbre
aceptó ser sacrificado por su Padre. Con total mansedumbre aceptó ser el Cordero provisto por Dios. Padre, ¿quién es el Cordero? Dios lo proveerá. Eres tú, el Cordero. Amén, Padre. Y lo ató y lo amarró. Así quiere Dios que sean nuestros hijos. Obedientes. Así quiere Dios que seas tú. Totalmente obediente a tus padres. Por eso dice la Escritura en Efesios 6, del 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Isaac no fue rebelde a la voluntad de su padre. A pesar de que su padre era un anciano de más de 100 años, decidió mansamente dejarse amarrar porque entendió que su padre estaba obedeciendo la voluntad de Dios. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 22, verso 10 al 12, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amados, nunca fue la voluntad de Dios que Abraham matara a su hijo, sino que era solamente una prueba. Así comenzó el capítulo, ¿verdad? Y probó Dios a Abraham. El propósito era mostrar si Abraham temía a Dios o no. La pregunta es, ¿y acaso Dios no sabía que Abraham le temía? Claro que sí. Dios lo sabía. Quienes no lo sabíamos éramos nosotros. Éramos nosotros. El asunto es que Dios estaba interesado en que tú y yo supiéramos lo que había en el corazón de este hombre, porque dice la Biblia, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Dios nos está enseñando a través de Abraham un ejemplo de un hombre que realmente teme a Dios. ¿Temes tú a Dios? ¿Eres capaz de ponerlo a Él por encima de lo que más tú amas? El ángel de Dios le dijo a Abraham, conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Y cómo terminó esta historia, hermano? Ciertamente lo mejor de esta historia está aquí ahora. O por lo menos para mí así es. En Génesis capítulo 22, versos 13 al 19, ¿cómo termina la historia? Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. ¿A qué se parece eso? A la promesa de Cristo a la iglesia, ¿sí o no? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste
a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, tal como había dicho, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Dios proveyó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Un sacrificio vicario. Alguien en lugar de otro. Desde entonces se conoce a Dios como Jehová Jireh, es decir, el Dios que provee. Pero además, Dios juró por sí mismo que lo iba a bendecir y a multiplicar su descendencia tal y como le había prometido, por cuanto obedeció a su voz. Mis amados, hay una gran recompensa cuando obedecemos la voz de Dios. Ahora, lo extraordinario de esta historia es que todo lo que ocurrió apuntaba a que siglos más adelante Dios iba a hacer algo extraordinario. Iba a sacrificar a su propio hijo, a su único, a lo que más amaba, en una cruz. Lo de Abraham fue una prueba de amor, pero lo de Cristo no fue una prueba, hermano, sino un sacrificio de amor. Dios le proveyó un cordero en lugar de Isaac. Pero para Jesús no hubo un sustituto. Más bien, Él fue nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar. Jesús murió en tu lugar y el mío. Él fue el cordero del sacrificio. Isaías 53, versos 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero esta es la verdad: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús murió en tu lugar y el mío. Ciertamente Abraham alzó su cuchillo para degollar a su hijo, pero Dios le detuvo. En cambio, Dios no detuvo su mano para degollar a su único hijo como a una oveja. Dios proveyó el cordero del sacrificio para que él muriera en nuestro lugar y pagara el precio de todos nuestros pecados. La Biblia es clara. Todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas. Todos merecíamos la muerte, pero Dios proveyó un cordero que muriera en nuestro lugar. Eso es amor. Pero si a usted le suma, además de todo lo que le he dicho, que el cordero que Dios proveyó para que muriera en nuestro lugar fue su único hijo, entonces estamos hablando del amor más profundo, el amor que nadie podrá superar. Por eso el texto más conocido de la Biblia
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propio Cristo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El apóstol Pablo dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si con lo que te he dicho hasta aquí no has logrado entender el profundo amor de Dios por ti, entonces quiero que observes estas palabras en Romanos capítulo 8, verso 32. Fíjate lo que dice la palabra. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No escatimó Dios con tal de salvarnos ni a su propio Hijo, lo que más amaba. Es por eso que a la luz de este gran amor de Dios por todos nosotros, no podemos entender cómo hay hombres que no se rinden a Él. No comprendemos cómo hay personas que se aferran a su vida temporal, que se aferran a sus pecados y no se rinden ante tanto amor. La única respuesta posible para mí es que esas personas son profundamente egoístas. Mis amados, vengan hoy al altar de Dios y sacrifiquen todo su egoísmo. Vengan al altar de Dios hoy y sacrifiquen lo que más aman para que reciban el amor más alto, el amor más sublime, el amor de Jesús. Con tristeza podemos decir que hay hombres que aman más las tinieblas que la luz. Eso dice Juan capítulo 3, verso 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Querido amigo, querida amiga, ven hoy al altar de Dios y sacrifica todas esas obras malas. Rinde ese pecado que tanto amas y acepta el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No ames las tinieblas, ama la luz. Termino con dos exhortaciones, dos. A los que ya son creyentes aquí, el apóstol Juan dijo, a los creyentes, dijo, primera de Juan 5:21, hijitos, mira con qué amor, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Cuidado con los ídolos. Hoy Dios te dice, sacrifícame a tu Isaac, a eso o ese que tanto tú amas. Sacrifícame ese ídolo. Deja que mi Hijo Jesús ocupe el lugar completo de tu corazón.
a los queridos amigos que están aquí. En la historia que compartimos en el día de hoy, 3 veces Dios le dijo a Abraham, tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. 3 veces. Y sin duda, hermanos, cuando Dios habló estas palabras a Abraham y le decía así, le recalcaba a tu único, a tu hijo, al que tú amas, sin duda Dios estaba pensando en su propio hijo. En lo que siglos más adelante estaba ya determinado que iba a pasar. Isaías 53, versos 10 al 11 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mi amigo, Jesucristo murió por ti para que tú puedas ser linaje de Dios, parte de la familia de Dios. Hoy tú estás ante una disyuntiva: o acepto el Cordero de Dios o me quedo con mi pecado. Pero no te puedes quedar con los dos. O entrego los ídolos que más amo y acepto a Cristo como mi Dios y mi Salvador, o me quedo con mis ídolos y me privo del amor de Dios. Y yo termino diciéndote, vengan hoy a su altar y sacrifiquen su Isaac.